Bueno, gloria al Señor. Bueno, vamos a Mateo capítulo 24, hermanos. Mateo 24, Mateo 25, 14. Vamos a ir allá a la Biblia, vamos a leer hoy un pasaje. La pastora ahorita estaba tomando en referencia un pasaje bíblico, curiosamente del que voy a predicar hoy. Y es Mateo capítulo 25, versículo 14. Amén, en adelante. Gloria al Señor. Hoy quiero hablar acerca de rendición de cuentas. Rendición de cuentas. ¿Cuántos de ustedes saben que vamos a rendir cuentas delante del Señor? ¿Sí sabían que vamos a rendir cuentas? Todos vamos a rendir cuentas porque esta vida no es nuestra, ni nosotros somos nuestros. Nada de lo que tenemos es nuestro. Nada es tuyo. Ni siquiera nosotros somos de nosotros mismos. Entonces va a llegar el día en que tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de nuestra vida. Amén. Pero aquí hay una parábola que nos va a ayudar a entender un poco en qué medida vamos a tener que rendir cuentas. Así que vaya conmigo a su Biblia, Mateo capítulo 25, versículo 14. Leámoslo pues. Dice la Biblia: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? Sus bienes. Bueno, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Y luego qué? Se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, ¿qué pasó? Cavó en la tierra, se fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Amén. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Rindiendo cuentas, así es. Buscaba un título para compartir hoy y decía, bueno, ¿qué le podemos poner? ¿Qué título le podemos? Y veo que el punto central de este pasaje es aprender a rendir cuentas. Aprendamos a rendir cuentas. Fíjense que cuando dice el texto bíblico que un señor, dice el versículo 1, vaya conmigo, Mateo capítulo 25, 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es interesante verlo porque esta parábola apunta a un ejemplo, a una tipificación de lo que está haciendo Dios con nosotros. Ese hombre, ¿quién es ese hombre? Y ese hombre representa netamente a Jesús. Dice que él se fue lejos. Este hombre se fue lejos, pero antes de irse, él dejó repartido sus bienes entre siervos fieles. Y esto era una costumbre típica en el tiempo de Jesús, donde la gente que tenía dinero y tenía que hacer vueltas o irse muy lejos, dejaba sus propiedades a cargo de sus siervos, esclavos, pero no eran cualquier siervo, sino eran gente fiel. Diga conmigo, era gente fiel, era gente confiable. Entonces les entregaba y él lo repartía equitativamente entre muchos. ¿Por qué era tan importante repartirlo así? Porque si acaso pasaba que alguno fallara,
no se perdía todo. Es como repartir los huevos en de varios canastos. ¿Me explico? Y entonces dice que yéndose lejos volvió, pero él llegó un tiempo que volvió. ¿Y cuántos saben que Jesús se fue? Jesús ya se fue a preparar lugar para nosotros, como dice Juan capítulo 14, pero volverá por su iglesia. Entonces, qué interesante, porque cuando el Señor nos habla de que Él entregó unos talentos, resulta que la palabra talento allí no es una moneda, como nosotros muchas veces lo pensamos, ¿no? Era un peso. Sí era dinero, pero era peso de dinero, o sea, era representado bien sea en bronce, o se representaba en plata, o se representaba en oro, y eso era una cantidad, ¿cierto?, bastante grande que se pesaba, ¿cierto? Se dice que aproximadamente un talento en su peso podría equivaler a 6,000 denarios. 6,000 denarios. 6,000 denarios son 6,000 días de trabajo, que puestos en nuestro contexto equivaldría más o menos a unos 20 años de trabajo. Una pensión. ¿Verdad? Una pensión, no era poco. No era poco. Entonces era mucho dinero representado ya. Un trabajo de 20 años que si usted pone a multiplicar es bastante dinero, muchísimo dinero. Pero dice que a uno le dio 5 talentos, lo equivalente a 100 años de trabajo, a otro le dio 2 talentos, el equivalente a 40 años de trabajo, ¿cierto? Y el otro le dio un talento, el equivalente a 20 años. ¿Me explico? Sí, no sé si estoy siendo claro ahí. Pero es la importancia de ver cómo el Señor le confió tantas cosas a estos siervos. Le confió unos siervos y entonces estos podemos hablar de talento como ese peso, pero la pregunta que nos haremos es la siguiente: ¿qué representa talento para nosotros hoy? ¿Será que el Señor nos dio talentos a nosotros? ¿Nos confió talentos? ¿Será que Dios cuando venga nos preguntará qué hiciste con el talento que te di? Ahora, puede ser que no tengamos el talento como lo dice aquí la Biblia, pero ¿qué representa talento hoy en día? Talento representa para nosotros hoy tiempo, recursos, personas, responsabilidades, ¿cierto? Y autoridad. Son cosas que el Señor nos ha dado. Yo quiero que usted y yo seamos conscientes, hermanos queridos. Dios, para esto, era necesario que, para poderlo dar, es necesario primero que entendamos que Dios nos dio un lugar, una posición en el Espíritu a cada uno de nosotros. Si usted abre su Biblia allá en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 6, vean ustedes que Pablo habla acerca de la nueva naturaleza. Dice, del creyente, dice, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es tu posición actual? Tu posición actual es que estás sentado no en esa silla plástica, porque físicamente estamos en esa silla plástica, ¿verdad? Pero bíblicamente, espiritualmente, tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Amén, estás sentado allá. Entonces nos dio un lugar. Entonces fíjese que quiero que entendamos que ese lugar que el Señor nos dio es el lugar de nuestra habitación. Dice allí que ese lugar es un lugar de honor, pero también si usted compara este pasaje con Efesios capítulo 1, váyase unos versículos atrás, Efesios 1, 21 al 23, vea lo que dice: y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Quiero que entienda esto. Nuestra posición es que somos el cuerpo de Cristo. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, como miembros de un cuerpo de Cristo, todos tenemos que ser conscientes de que en un cuerpo los miembros no hacen todo lo mismo. ¿Me explico? Entonces, si usted mira su cuerpo, ¿cierto? Usted mira su cuerpo, usted tiene diferentes partes del cuerpo, ¿no? La oreja tiene una función, los ojos tienen otra función, ¿amén? ¿Qué más? Las manos tienen otra función, los pies, piensen en cualquier miembro. La nariz, la boca, los ojos, las cejas, todo tiene una función. Nada está puesto ahí por el azar, ¿me entiende? Cada parte de nuestro cuerpo cumple una tarea específica.
Y si ese miembro de ese cuerpo falla, empieza a hacer problemas en todo el resto del cuerpo. ¿Me entiende? Por ejemplo, si usted se pegó, por ejemplo, como Rainer, que el otro día se tronchó un pie, ¿me entiende? Yo estoy seguro que le pregunto a Rainer, al dueño de ese cuerpo, ¿usted le afectó el resto del cuerpo esa tronchada? Él dice, claro, no pude hacer nada. Entonces ahí los hermanos mano de ese cuerpo tuvieron que entrar porque ahora tienen que sostenerse sobre una muleta, ¿cierto? El día que le pegaron las manos fueron allá y se sobó, el hermano Cara y el hermano Boca empezaron a llorar, ¿cierto? Entonces todos se resienten. En un cuerpo, si usted está haciendo unos chicharrones muy ricos, de pronto usted se quema, ¿cierto? Con el aceite, inmediatamente todo el cuerpo se resiente, todo el mundo empieza a trabajar en pro de aquel miembro del cuerpo que está afectado. Amén. Y esto lo vemos en lo natural. Ahora veámoslo en lo espiritual. El Señor nos puso como miembros de su cuerpo. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y en el cuerpo hay diferentes miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Aló? Entonces, en eso quiero que usted entienda algo. Cuando la Biblia enseña que no tenemos la misma función, pues, hermanos queridos, dice que el Señor, cada función tiene una habilidad. Por ejemplo, yo no puedo escuchar con la mano, pero el oído sí tiene la habilidad de oír lo que no puede hacer la mano, la nariz o cualquier otro miembro del cuerpo, ¿cierto? Puede oír. Los ojos, no puedo ver con las manos, no puedo ver con la lengua, pero mis ojos sí pueden ver. Amén. Y eso beneficia al resto del cuerpo, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, cada cosa. Entonces, quiere decir que si Dios repartió como Él quiso funciones a diferentes miembros de su cuerpo, quiere decir que también le dio habilidades para que sea una bendición para ese cuerpo. Amén. Así que usted tiene una habilidad especial, un don, un talento que Dios le dio en el mismo momento en que usted se convirtió al Señor. Ay, pastor, ¿cómo es eso? Sí, eso es así, hermano. Fíjese que esto hace que nos lleve a pensar lo siguiente. Un miembro del cuerpo no puede estar separado del cuerpo, porque el día que se separe del cuerpo, ese mismo día, ese miembro muere. Supongamos un caso. Una persona está trabajando en un aserradero, una vaina de carpintería o no sé, y la sierra le cortó un dedo. Ese dedo, el hermano dedo, se lo van a tratar de injertar, pero si no se pudo, el dedo ¿qué pasó? Murió. Porque ya fue separado ¿de qué? Del cuerpo. No sé si me hago entender. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Si usted se separa del cuerpo, si usted deja de venir a la iglesia, si usted deja de congregarse, usted pierde algo que se llama el compañerismo y usted empieza a descomponerse porque ya no está conectado al cuerpo de Cristo. Entonces, lo contrario es que cuando somos conscientes de que somos parte de un cuerpo, entonces también seremos conscientes de que el Señor, para funcionar en ese cuerpo, nos dio una habilidad que no tiene el hermano que está a mi lado. ¿Me entiende? Tenemos habilidades. Por ejemplo, hay gente que tiene unos talentos impresionantes para funcionar dentro del cuerpo. Por ejemplo, Pablo, usted mira a Pablo que declaraba que todos, por ejemplo, incluso esa parte de Efesios capítulo 1 dice que Dios puso debajo de los pies de su iglesia. Si usted es un hermano pie, que es la parte más baja de ser del cuerpo, ¿sí o no? Aún el diablo está abajo de usted. Quiere decir que el Señor nos dio una posición de autoridad. Amén. Y por eso, mi amado hermano, si tú eres el pie del cuerpo de Cristo, entonces los demonios están debajo de ti. ¿Aló? Eso lo dice la Biblia. Entonces, fíjese que quiero que entienda, Dios nos dio una dotación para que podamos funcionar en su cuerpo. Si usted mira 1 Timoteo 1:6, que eso lo leímos hace unas semanas, 1 Timoteo 1:6, yo no sé si es segunda, perdón, discúlpeme. No, segunda Timoteo 1:6. Dice la palabra, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda Timoteo 1:6. Pablo le está diciendo a Timoteo que él tiene una responsabilidad. El día que Timoteo recibió a Cristo, el Señor lo dotó a él para poder funcionar dentro de ese cuerpo. Ahora, esa palabra don, desde el idioma griego,
se define como una dote espiritual que Dios da a los creyentes para que ellos puedan operar. Pero esa dote espiritual la da es el Espíritu Santo. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? El Espíritu Santo da unas habilidades espirituales con las cuales Dios equipa a los creyentes. Amén. Ahora, esto nos debe llevar a pensar lo siguiente. Nada en el campo espiritual se logra sin este don o carisma o habilidad sobrenatural de Dios. Aún, usted me dirá, pastor, si yo quiero barrer la iglesia, ¿se necesita de ese don espiritual? Respuesta, sí, porque usted no lo está haciendo para un hombre, usted lo está haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cualquier cosa, si sea traer un tinto, traer una botella de agua, poner las flores, así sea cualquier cosa que usted haga para beneficio del cuerpo de Cristo, usted lo tiene que hacer con esa habilidad que el Espíritu Santo le dio. No sé si estoy hablando en chino, estoy hablando en mandarín, ¿cierto? Pero Dios da esas habilidades. Entonces, por eso, una de las cosas que tenemos que llegar a concluir es que no podemos, no deberíamos predicar, no deberíamos cantar, dirigir, servir en la iglesia, ¿cierto? Sin ser conscientes del don que Dios nos dio, ¿cierto? Cuando ministramos a otros, cuando le hablamos de Cristo a otros, cuando servimos aquí, así sea lo más simple, coger un trapero, sin los dones de Dios, entonces fíjese que cualquier cosa que usted haga en la iglesia o para la iglesia, sin ser consciente que usted lo está haciendo para Dios, Dios lo ve como una obra muerta y no será tenida en cuenta el día que usted se presente delante de Él. ¿Qué pasa? Yo le dije a usted hace 8 o 15 días que cuando uno trabaja en la iglesia o hace cosas para el Señor sin ser consciente de eso, entonces mucha gente viene y se desanima. Entonces dice, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero servir en la iglesia, ay, qué aburrimiento tener que hacer tinto, qué aburrimiento tener que hacer esto y lo otro. Entonces esa persona está obrando en obras muertas, las cuales Dios no las tendrá en cuenta. Entonces ahí es donde viene aquel pasaje donde Jesús decía, en aquel día me diréis, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y entonces el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de mal, nunca os conocí. Wow, usted puede conocer acerca del Señor, pero una cosa diferente es conocer acerca del Señor y una cosa muy completamente diferente es estar en el Señor. Yo te pregunto, ¿tú estás acá para conocer acerca del Señor o para estar en el Señor? Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos. Entonces fíjese que note que estos dones ya estaban, por ejemplo, en Timoteo. Cuando Pablo le habla a Timoteo, Pablo dice, ya están esos dones en ti. Ahora tú tienes una responsabilidad, tú tienes que trabajar en ellos. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti, ¿cierto? Y entonces Pablo nos hace ver algo interesante, que los dones no son cosas que van y vienen, sino que son cosas que ya el Señor nos dio a nosotros desde el día de nuestra conversión. ¿Cuánto hace tú que te convertiste al Señor? ¿Te acuerdas de aquella fecha que te convertiste al Señor? ¿Te acuerdas de aquella fecha que le dijiste, Señor, a partir de hoy voy a caminar de tu mano? Tú eres el que tiene esa respuesta, pero te pregunto también, de este tiempo para acá, ¿qué has hecho con el don, con el talento que Dios te ha dado? ¿Ha fructificado? ¿Se ha multiplicado o está dormido? Mucha gente considera que solamente ese don se ejerce solamente viniendo ocasionalmente un domingo, otro domingo a la iglesia. Yo en verdad, yo los felicito a ustedes que vinieron hoy. Hubo gente que no pudo venir hoy por razones obvias. Por ejemplo, hoy tenemos a punto de tener un nuevo miembro de la iglesia que está a punto de nacer, ¿cierto? Se llama Antonia y está, yo creo que llevamos como en 4 o 5 la dilatación. Hoy va a nacer Antonia. Y obviamente por esa razón no le podemos decir, Lisette, ¿por qué no vino a la iglesia? O Iván, ¿por qué no está en la iglesia? Porque son razones justas. Otra familia que le tocó salir urgente para su tierra, otros que están, pero hay gente que no vino porque no quiso venir. Ay, 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 diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Usted qué le va a explicar al Señor? No, Señor, es que tenía ciclovía hoy, es que tenía que ir allá, es que hoy estaba el concierto de Maluma, tenía que ir. Usted no puede decirle eso al Señor, porque el Señor ya determinó que tú tienes un talento. Y fíjese, Romanos 11:29, quiero que vayas conmigo a Romanos 11:29 y mira lo que Pablo dice allí acerca de este tema.
Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios te dio algo a ti, con el llamado te dio también dones. ¿Qué hizo el Señor? Con el llamamiento que hizo, te dio dones. Ese don es necesario para cumplir con el llamado de Dios que hay en cada uno de nosotros. Entonces, por eso, funcionar en esos dones debería ser algo natural para nosotros, amados. Sí, debería ser algo confortable para nosotros. Por eso la iglesia no puede ser establecida sin esos dones y el equipamiento espiritual que capacita a los hijos de Dios. Por eso, mi amado hermano, usted y yo tenemos que ser conscientes de que el Señor nos dio una habilidad. Ay, pastor, pero yo no tengo habilidad para... ¿Y qué te dijo que toda la iglesia todo es predicar o cantar? Hay muchas cosas. ¿Sabías tú que en los últimos tiempos esta iglesia ha tenido mucha dificultad porque faltan obreros? No diga tanto, no hable tan duro que estoy sordo. Algo nos diga ayayay. ¿Y cuántos de nosotros estamos acá, estamos dispuestos a servir en esta iglesia? Vaya conmigo a primera carta de Pedro 4:10. Miren lo que Pedro está diciendo allí en primera carta de Pedro 4:10. Dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiero que observe ese versículo. Vuélvalo a leer, por favor. ¿Lo tiene ahí? Ponga la atención. ¿Qué dice? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia ¿de qué? De Dios. Analicemos. Este versículo se divide en 3 partes. La primera parte es cada uno. Es la primera parte. Cada uno, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo? ¿Cada uno qué? Según el don que ha recibido. Hasta ahí. ¿Qué significa cada uno? Que todos los que han recibido a Cristo han recibido un don. ¿Aló? Que todos los que han recibido a Cristo también recibieron un don. Segundo, vea el versículo, la parte que sigue. Ministrelo a los otros como buenos ¿qué? Administradores. Entonces, ¿qué significa? El don no es tuyo. En segundo lugar, el don es tuyo. Dios te lo prestó para administrarlo. Ese es el talento. Y la tercera cosa es que el don es una porción de la multiforme gracia de Dios. Entonces, note algo interesante. Quiero hablar de este versículo de esas 3 partes. La primera cosa es que todos recibimos un don. Si usted no es cristiano, no se preocupe porque usted todavía no es salvo siquiera, entonces no tiene el don todavía. Pero si usted ya recibió a Cristo en su corazón, quiere decir que ese don está ahí. Ese talento está ahí. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para usarlo? ¿Estás esperando que venga Jesús por ti y te presentes delante del Señor con vergüenza diciendo, Señor, es que yo tenía el talento y sabía que no podía, entonces me dio miedo, ¿cierto? No vas a poder decir eso. Porque si una cosa es que cierta, si tú has nacido de nuevo y estás lleno del Espíritu Santo, entonces has recibido el don de Dios para funcionar en su cuerpo. ¿Sí? Note que Pablo está diciendo cada uno de nosotros. ¿Sí? Y si usted mira cada uno de nosotros, ¿qué significa? Todos los que son cristianos recibieron el don. Si te vas a 1 Corintios capítulo 4, pero capítulo 7:7, 1 Corintios 7:7, vas a darte cuenta que Pablo habla también de ese don y dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces Pablo está diciendo, todos los cristianos Dios les dio un don. ¿Aló? ¿Sí o no? Entonces fíjese que Dios nos ha dado ese don y como un bebé, los bebés no nacen caminando de una vez. Como los caballitos que nacen y de una vez salen corriendo, ¿no? O como los hipopótamos o las jirafas que salen y de un ratico empiezan a correr, porque ellos nacieron caminando de una vez porque hay depredadores, ¿cierto? El león se lo come de una vez, entonces el elefantito de una vez sale caminando. Ya la primera vez que yo recién nacido de una vez sale caminando, pero los humanos no. Los humanos nacemos y tenemos que ir a los brazos de mamá, ¿cierto? Y ahí estaremos por tanto tiempo. Pero la idea no es que todo el tiempo estemos en los brazos de mamá. La idea es que crezcamos, la idea es que caminemos,
La idea es que aprendamos a correr y que nos volvamos adultos. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Tú tuviste un tiempo donde naciste, donde tú no tenías conocimiento de muchas cosas, pero a pasar el tiempo, Dios te ha dado capacidades a ti para funcionar. Entonces tú tienes que aprender a desarrollar el don o los dones que el Señor te ha dado. ¿Aló? Tienes que aprender a ejercer esos dones, de los cuales Dios te va a pedir cuentas. ¿Me explico? Entonces fíjese, el don no es tuyo. Diga conmigo, el don no es mío. Diga, soy simplemente un mayordomo de Él. ¿Aló? Y yo te expliqué en muchas ocasiones que un mayordomo no es el dueño de su don. Un mayordomo es aquel que el que rinde cuentas por todo, mas no es dueño de nada. Ese es un mayordomo. Entonces somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha confiado. Por eso, amados hermanos, ya que no somos dueños de esos dones, pues estos dones no pueden ser descuidados. Escuche, no es tu don, es el don de Dios que Dios te prestó. Por tanto, tú y yo no podemos descuidarnos en ese don, ni tampoco puedes utilizarlos para tu provecho personal. Esos dones fueron dados para que tú puedas servir a otros dentro de la iglesia y tú eres responsable por el cuidado de ese don. ¿Aló? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Si tú miras ahí Mateo capítulo 25, 15, vaya conmigo otra vez al texto que empezamos leyendo, te vas a dar cuenta efectivamente que el Señor Jesús dice, a uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego, ¿qué pasó? Se fue lejos. Si tú miras el texto de Mateo capítulo 25, vas a notar que los 2 primeros hombres utilizaron sus talentos sabiamente. ¿Cómo los usaron? Sabiamente. ¿Por qué podemos inferir esto? Porque cuando volvió el Señor, ellos pudieron reportarle a su Señor ganancias. ¿Aló? Entonces, el Señor quiere que también tú reportes ganancias. Mientras que el tercer hombre, ¿qué pasó? Él enterró ese talento, lo enterró. Fíjese que el tercer hombre había enterrado su talento y la razón fundamental por la cual este hombre enterró su talento y no fue como los 2 primeros hombres fue por puro y físico temor. Pregunto en esta mañana, ¿tú tienes temor de servirle al Señor? Si el Señor te dice, vamos a predicar allí al parque y vas a tener que hablarle a un grupo de personas que están allí, ¿estarías dispuesto a hablarles y testificarles de Cristo? ¿Vamos a hacerlo? Entonces cuando decimos vamos a hacerlo, ya como que yo no soy bueno para eso, pastor, yo no me ponga, es que, pero usted me acompaña, pastor, pero usted no me deja solo. Si usted empieza con eso, entonces quiere decir que usted es una persona que ya está empezando a cubrir su talento. Tenemos que entregar ese miedo en las manos del Señor. Porque el Señor mismo lo dije allá en 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces Timoteo por lo menos era un hombre supremamente tímido. Y es que el hombre tenía menos de 30 años porque para uno ejercer, o en aquel tiempo para poder ser un judío practicante, se necesitaba cumplir 30 añitos. Y este Timoteo no tenía 30 añitos. Por eso la gente lo miraba, ¿usted cuántos años tiene? Con la carita de chino pelado que tiene, no creo que agua. ¿Sí me entiende? Cuando Jesús asumió el ministerio, ¿cuántos años tenía? Ok, muy bien, 30 años. Cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, no era para arrepentimiento de pecados, sino era para asumir el ministerio. ¿Me explico? Entonces Timoteo era considerado poco porque no tenía los 30 años. Pero, escuche, a pesar de que tenía corta edad, Pablo le dijo muchas veces que nadie tenga en poco tu juventud, sino tenía que ser, ¿qué? Ejemplo. Entonces, mis queridos hermanos, Timoteo tenía responsabilidad. O sea, Timoteo tenía excusas, ¿sí? No, Pablo, pastor mío, porque es que yo como soy joven y nadie me quiere y nadie me acepta, entonces yo no puedo hacer nada. Y Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti. Es tu responsabilidad, mis queridos hermanos, es tu responsabilidad. Tú no eres dueño de ese don. Ese don te lo dio Dios para que puedas servir dentro de la iglesia. Entonces, qué interesante ver esto, mi amado hermano,
que el tercer hombre simplemente dijo, de Mateo 25 dijo, Señor, aquí tengo tu talento, este es tuyo. Bueno, gloria a Dios, no se lo robó, pero sí se lo robó porque él tenía que haber devuelto ese talento multiplicado. Entonces cuando el amo vio que este siervo desdeñó de lo que le había sido confiado a su cuidado, lo llamó siervo malo, lo llamó negligente, es una persona irresponsable, ¿cierto? Y alguien preguntaba, pastor, entonces, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver mucho, porque que nosotros daremos cuenta por los dones que el Señor nos ha consagrado. Y recordemos, somos mayordomos. Otra palabra para talento es una habilidad. El Señor nos ha dado habilidades, capacidades, facultades, nos ha dado genio, poder, ¿cierto? Pero talento también, en el ámbito de los talentos también entra el cuidado que nosotros le damos a nuestra familia. O sea, ¿cómo eres tú como esposa? ¿Cómo eres tú como esposo? ¿Cómo eres tú como padre, como madre? ¿Cómo tú eres como hijo? ¿Cómo eres tú como ciudadano? ¿Cómo eres tú como siervo en las cosas del Señor? O sea, tu talento se tiene que ver, y mucha gente cuando te vea tiene que sentirse motivada a hacerse cristiano por lo que ve en ti. Si hay gente que te ve a ti ya lo mismo, venir a la iglesia que no venir, quiere decir que tú estás ejerciendo mal tu talento. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces tu talento está realmente diseñado para nutrir a la gente que te rodea. ¿Aló? ¿Quién te rodea? ¿La gente aprende de ti, de las cosas del Señor, o están aprendiendo mañas? ¿Qué están aprendiendo cuando nos ven? Esa es la pregunta que nos tenemos que formular. Entonces note que eso es lo que quería decir. Entonces cuando Pablo se le había confiado el don de la enseñanza, por ejemplo, cuando Pablo se le apareció Jesús en camino a Damasco, él sabía que tenía un talento natural, al cual había nacido, ¿cierto? Pero el Señor dijo, bueno, ese talento lo vas a poner a funcionar para mí. Él tenía el talento para enseñar, gloria al Señor. Pero también el Señor le dio un don, el don de ser apóstol. Entonces, fíjense qué tremendo, porque cuando usted mira ya la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 7, vea lo que dice allá, Efesios 3, 7, habla Pablo de sí mismo, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Quiero que usted note cómo Pablo toma esto. En segundo lugar, quiero que mires algo. Vete a 1 Corintios capítulo 9. Allá vamos a los versículos 16 y 17, hablando del mismo. Por lo cual, si hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cierto? ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Fíjense que Pablo está diciendo, y por otra parte Pablo llega a un momento en que dice, ay de mí si no presento el evangelio. ¿Cuánto le escuchado esa palabra ay? Pablo está diciendo de sí mismo, ay de mí si no presento el evangelio. Y fíjense que es una palabra muy fuerte, porque Pablo está hablando, si yo no presento el evangelio, tendré que darle cuentas al Señor por lo que no lo hice. ¿Y cuántos saben que el Señor habló de los ay, cierto? De los ayes. En Mateo capítulo 11, versículo 21-22, Jesús habla acerca de dos ciudades que dice, ay de ti Corazín, o ay de ti Betsaida, ¿cierto? Hablando de que los milagros que fueron predicados en ellos, ahora los hubiera querido tener Sodoma y Gomorra. Pero la gente lo creyó. Entonces hay un ay, y ese ay es un equivalente a juicio. Estoy leyendo Mateo 11, 21, ¿cierto? Y en Mateo 11, 23, Jesús vuelve y menciona el ay. ¿Y sabe a quién se refiere el ay? Ay de ustedes los escribas y fariseos. Wow, hay un juicio para ustedes. De los ay son tremendos. Entonces cuando Pablo usa la palabra ay, Pablo indica que él es completamente responsable de la fidelidad a Dios, de ese don que Dios le ha dado. Es completamente responsable. Ojo, un cristiano puede caer cuando no funciona en su don o llamamiento. Entonces, si tú tienes un talento, un don y no lo estás usando, entonces, ¿qué pasa? Eso pasa como en el cuerpo, cuando usted no usa algo se atrofia. ¿Me entiende? Se atrofia y entonces esa mano, esa pie o esa no sé lo que sea, empieza a ser un problema para el resto del cuerpo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo puede llegar a atrofiarse a alguien? Sinceramente, por física pereza.
Entonces una persona que es llena de pereza, regularmente es una persona que se aísla a sí mismo, convirtiéndose en presa fácil del enemigo. ¿Será que en la Biblia hay un ejemplo de una persona que teniendo habilidades un día tuvo un día de perecita? ¿De arruncharse? Pues resulta que sí, usted tiene razón. El rey David, allá en segundo libro de Samuel capítulo 11, nos cuenta la Biblia que David cayó en pecado cuando debería estar en batalla. O sea, Dios le dio una habilidad a él, Dios le dio un talento, ¿cierto? David era rey, Dios lo hizo rey para dos cosas. Número uno, para proteger, y número dos, para pastorear a Israel. Y en el tiempo ese tiempo, era el tiempo en que los reyes salían a la batalla, ¿cierto? No era tiempo de quedarse en casita, ¿cierto? Disfrutando las recompensas de victorias pasadas. David literalmente se estaba relajando. Diga conmigo, relajando. ¿Usted alguna vez se ha relajado en las cosas de Dios? Si usted sabe eso, si usted es consciente de eso, usted darse cuenta que el relajamiento espiritual trae muchas veces pereza y trae enfriamiento espiritual. El problema es que usted permita que el relajamiento sea ya la parte total de su vida. Por relajamiento espiritual mucha gente deja de venir a la iglesia. Por relajamiento espiritual mucha gente le da pereza orar. Y entonces usted va a darse cuenta que gente que no busca a Dios son gente que se vuelve presa fácil del enemigo. Y el punto es que no estamos acá para tener vacaciones, hermano. Dígale al vecino, tú no estás aquí para tener vacaciones. Le lo voy a decir por qué. Porque nuestras vidas ni siquiera son nuestras, fueron compradas y devueltas a nosotros para su mayordomía. O sea, tú antes de ser cristiano, tú estabas determinado a estar en el juicio eterno, ¿cierto? Totalmente perdido en el infierno, pero el Señor te rescató, y no te rescató para que hagas lo que quieras en esta vida, te rescató con un propósito, ¿me entiendes? Entonces quiere decir, en pocas palabras, que en esta vida nosotros simplemente somos viajeros, estamos de paso por esta tierra, pero muchos cristianos están pensando como residentes de este mundo, residentes permanentes. Fíjese que esto, como si esta vida fuera el destino final para cada uno. Yo quiero decirle, este no es el destino final, el destino final está en el cielo. ¿Y cuándo aprendemos eso? Cuando usted está muriendo. El día que usted esté agonizando, usted va a estar en uno de los dos pensamientos. O el primer pensamiento, Señor, quiero irme contigo, qué privilegio estar contigo, hice todo lo que tú me mandaste que hiciera, fui un excelente padre, fui un excelente abuelo, Señor, hice lo que pude. Y el Señor le va a decir, entra en mi reposo. Pero por otra parte, la escena número 2 es personas que están en su día de agonía y estarán diciendo, Señor, perdóname, Señor, no hice lo que tenía que hacer, desperdicié mi tiempo, no fui buen esposo, no fui buen padre, Señor, devuélveme el tiempo, dame otra oportunidad. Y para tal vez ese momento no va a haber la oportunidad que te dé otra oportunidad. Hay gente que no medita en esto, hermano. La gente está diciendo, Señor, yo voy a la iglesia para que Dios me venda un carro. Señor, bendíceme con un carro, una casa, un novio, un marido. Señor, quiero eso, Señor. Y se hacen planes como si fueran a quedarse en esta tierra. Note algo, Jesús. Juan capítulo 4, 34. Vaya conmigo a Juan 4, 34. Y fíjese cuál era el pensamiento de Jesús. Jesús conscientemente, él sabía que este mundo no era donde se iba a quedar. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe, ¿qué? Su obra. Ese debería ser también tu cometido. Amén. Tenemos una gran responsabilidad. No podemos ser gente que va a la iglesia, no aplica nada a sus vidas y se convierten en gordos en un mundo de Dios, en el mundo de Dios. Amén. Hay gente engordando espiritualmente. ¿Qué dice Ezequiel 34:20? Vaya conmigo Ezequiel 34:20. Ahí después de Daniel. Es que allá la Biblia, los profetas mayores, Ezequiel, Daniel. Ezequiel 34:20. Ezequiel 34:20. Voy a dejar hasta aquí hoy y seguiré la enseñanza de hoy en 8 días. Dice, por tanto, así dice Jehová el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja ¿qué? Flaca. Wow. ¿Quién es la oveja engordada? No mire apariencia física. Yo estoy gordito, respete. ¿Cierto? Además, pastor sin panza no crea confianza. ¿Cierto?
Está hablando de ovejas espiritualmente gordas. ¿Entienda? La oveja gorda representa cristianos o personas que vienen a la iglesia solo para engordarse en ellos, pero no están dispuestos a servir para nada. Dice el Señor, voy a juzgar entre la oveja gorda y la oveja flaca. La oveja gorda es aquella que solo viene a pedir para sus necesidades, solo viene a buscar de Dios para sus propósitos, pero no está dispuesta a servir ni a dar nada para la obra de Dios. Esa es una oveja gorda. Por eso es que es gorda. ¿Me entiende? Y el Señor está diciendo eso. Entonces, por eso es tan importante meditar, amados hermanos, en cuánto estoy dispuesto a servir al Señor. Ahora usted entenderá ahora Mateo capítulo 25, versículo 14, que está diciendo, este hombre que enterró su talento tenía este problema. Tenía un problema grave. Tenía habilidades, tenía dones, pero no tenía la voluntad de ponerlos en práctica. Estaba pensando en engordar y en disfrutar la vida. Vea, David, ¿cayó en pecado o no cayó en pecado? Un día de relajamiento espiritual. ¿Y qué pasó? Pues como lo vio relajado el diablo, entrémosle con toda. De una, muestra la pornografía aquí, ¿cierto? Porque se asomó a la azotea y ¿qué vio? Pornografía. Y David, en lugar de taparse los ojos, ¿qué hizo? Mandó traer a la muchacha. Y se dejó caer en una lujuria. Increíble, el hombre conforme al corazón de Dios. Usted dirá, pero el hombre conforme al corazón de Dios no tiene capacidad de pecar. ¿Y quién le dijo a usted? Si Jesús también fue tentado en todo, mas no pecó, ¿será que usted no va a ser tentado? Solo que muchos de nosotros no hemos encontrado la oportunidad de pecar, porque no se nos ha dado la oportunidad. No es porque tú no quieras pecar,